Buen día, alumnos del Diplomado Bíblico en Evangelios. Una nueva ocasión en la que vamos a tratar nuevamente siguiendo el estudio del evangelista Mateo, su primer evangelio. Ya habíamos visto una presentación general del libro y sobre todo el primer discurso, que es el Sermón de la Montaña. En esta ocasión he considerado importante presentar de otra forma el Evangelio de Mateo, que es de un biblista, Ger Tyson, precisamente con su nombre, sobre la relación de los evangelios y la política eclesial. Tiene también asuntos que creo que son muy válidos para el día de hoy. Siempre vamos a ver esa relación que hay entre el evangelio y la vida, ¿no? El texto y cómo podemos comprenderlo hoy. Bien, nosotros participamos de una comunidad cristiana. No podemos vivir el cristianismo de forma individual. Siempre necesitamos la presencia del otro, ¿no? Del prójimo. Ese es vital, importante para poder ser cristianos. Bien, Tyson considera pues de que en todo grupo social siempre hay tres personajes que tratan de influir en este grupo o en cada grupo social. El primer personaje sería el jefe, que es el que tiene el gobierno, la autoridad sobre un grupo. Quizá el mismo grupo ha buscado, ha elegido su coordinador, su presidente, el que va a coordinar las actividades de ese grupo. Dice que tiene el poder, ¿no?, entregado por el mismo grupo. Otro es el líder, que no necesariamente es el jefe, o que quizá en el pasado ha sido jefe, pero que tiene autoridad moral. Quizá no tenga autoridad legal como lo tiene el jefe, pero sí tiene una autoridad moral. Entonces también tiene relevancia. Y el tercer personaje es el intelectual. El intelectual también influye en el grupo social como el líder y como el jefe, pero el intelectual influye a través de un texto, porque obviamente el intelectual lo que produce son libros, son textos. Entonces de esa forma él va a influir. Entonces tenemos el jefe, el líder y el intelectual. Los tres influyen directa o indirectamente sobre el grupo. En este caso, los evangelistas podríamos ubicarlo en el papel del intelectual en la comunidad. O también ellos hayan sido también jefes o líderes de su comunidad. Muy posible de que de los 4 evangelistas, algunos hayan sido escritores y también jefes o líderes, como el caso de Juan, ¿no? El Evangelio de Juan se remonta obviamente al apóstol San Juan, que en el tiempo en que se escribe el Evangelio era ya un líder, tenía autoridad moral sobre el grupo y también fue el patrono de esa escuela literaria que va a dar origen al Evangelio de Juan. En este caso también tenemos el apóstol Mateo. El apóstol Mateo ha dirigido una comunidad cristiana y luego son sus alumnos, sus discípulos, los que van a seguir influyendo en la comunidad, pero a través de un libro atribuido a él. Ger Tyson considera pues que las tareas que tiene ese dirigente en la comunidad cristiana, en la comunidad eclesial, son básicamente 5 tareas. La primera tarea es formar un consenso de las tradiciones que circulan en la comunidad para procurar una armonía entre los distintos grupos que tienen una tradición propia y característica. Una segunda tarea es la relación que tiene la iglesia naciente, esta comunidad, con el imperio romano o con el Estado. Esa relación que tiene el cristianismo, la comunidad naciente, con el Estado. En ese tiempo era obviamente el imperio romano. Entonces también podemos hacer la relación con el hoy. ¿Cuál es la relación que nosotros tenemos entre las diversas tradiciones que hay dentro de nuestra comunidad, ¿no? Dentro de la iglesia hay obviamente diversos grupos, diversas espiritualidades, diversas tradiciones. ¿Cómo podemos consensuar todas esas diversas espiritualidades y tradiciones dentro de una comunidad? Vamos a poner el ejemplo de una parroquia, que pueden haber diversas tradiciones, comunidades, espiritualidades. ¿Cómo hacer un consenso para que todas ellas estén unidas?
Y la segunda, cuál es la relación que tiene nuestra iglesia local con el Estado, con el Imperio Romano, que son papeles que van a responder los 4 evangelistas. Las 3 siguientes tareas, en este caso la tercera es la relación que tiene el cristianismo naciente con la religión madre. ¿En qué se asemeja y en qué se diferencia el cristianismo primitivo del judaísmo? Porque obviamente el cristianismo va a nacer como un grupo más, una tradición más dentro del judaísmo. En aquel tiempo teníamos los esenios, los fariseos, los saduceos y aparecen los cristianos, los nazarenos. Pero tras la guerra judía del año 70 esos grupos van a desaparecer. Sin embargo, el cristianismo es el grupo que va a permanecer. No solamente va a permanecer, sino se va a convertir también con el paso del tiempo en una religión madre también. Esto podríamos reflexionar ahora. ¿Cuál es la relación que nosotros tenemos con el judaísmo? Porque obviamente también hay que hacer el diálogo interreligioso. No solamente el diálogo ecuménico que es hacia adentro, entre cristianos católicos, cristianos ortodoxos y cristianos protestantes. También hay que hacer un diálogo interreligioso con el judaísmo, porque de ahí hemos recibido las promesas, y otra religión también muy cercana es el Islam. Entonces también el cristiano hoy en día debe tener la capacidad de entrar en contacto con otras tradiciones cristianas, diálogo ecuménico, y también conocer otras tradiciones religiosas, que es el diálogo interreligioso. Ese sería el tercer aspecto, la relación de los cristianos con la religión madre, en aquel tiempo el judaísmo. La cuarta tarea es cómo resolver los problemas que hay dentro de la comunidad, porque en todo grupo siempre hay problemas y dificultades. Los 4 evangelistas van a dar 4 respuestas distintas porque sus contextos, lugares son también diferentes. Eso también nos lleva a cómo reflexionar nuestros problemas en el presente. Y la quinta tarea es quién es el que tiene la autoridad dentro de la comunidad. Cuáles son los requisitos que debe tener el que ansía o espera ser un jefe local. Eso también debe hacernos valer cuáles son los requisitos nosotros hoy en nuestras comunidades para ser jefes locales. En cierta ocasión el Papa Francisco citó una célebre frase latina, ¿no?, sobre quién debe ser el que gobierna un grupo, empezando desde nuestro grupo parroquial hasta los grupos más amplios. Dice así la frase: ¿hay entre nosotros alguno que sea santo? Muy bien, que ore por nosotros, ¿no? Si en el grupo o en nuestro círculo de estudios hay alguien que sea santo, que ore por nosotros. O de repente en nuestro grupo hay alguien que sea sabio, que ese sabio entonces nos enseñe, nos eduque, nos dé capacidad para poder aprender. Pero hay entre nosotros algún prudente, que ese nos gobierne. Esa es la virtud de los gobernantes, de los jefes, los coordinadores, de los guías, ser prudente. La prudencia pues, es una virtud propia de los que gobiernan. Entonces podemos considerar que la prudencia es muy importante para todo aquel que desee ser jefe, coordinador o guía de un grupo, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las 5 tareas a las cuales van a responder los evangelistas? Primero, formar consenso entre las tradiciones existentes. Segunda tarea, cómo debe ser la relación con el Estado, en aquel tiempo con el Imperio Romano. Tercero, cuál es la relación que tiene el cristianismo con la religión madre, con el judaísmo. Cuarta tarea, cómo resolver los problemas internos. Y quinta y última tarea, cuáles son las características o requisitos del que quiere ser jefe de la comunidad. Vamos a ir desglosando y desarrollando cada una de estas 5 tareas y cómo la va a responder el evangelista Mateo desde su contexto particular. Vamos a empezar con la primera tarea, que es la formación de consenso, la diversidad de tradiciones que habían en su comunidad. Y acá tenemos, obviamente, las fuentes, como hemos visto en la anterior exposición, sobre las diversas tradiciones que había en el cristianismo primitivo. Una primera
digamos, de esas fuentes que tiene el evangelista Marcos, va a ser el Evangelio de Marcos, obviamente. Y el Evangelio de Marcos, como bien sabemos, tiene un carácter gentil cristiano, porque está escrito obviamente para gentiles, ¿no? Entonces, ese material marcano lo va a unir con otras dos fuentes que también tenía, que son su material propio, ¿no? Por ejemplo, las bienaventuranzas o el Padre Nuestro, algunas escenas que solo aparecen en el Evangelio de San Mateo, y otras que provienen de la fuente de dichos, y fuente se dice en alemán Quelle, la primera letra es Q, es decir, la fuente Q. ¿De qué se compone la fuente Q? Si nosotros hacemos una lectura en columnas de los tres primeros evangelios, vamos a ver que hay aspectos en que los tres coinciden: Marcos, Mateo y Lucas. Pero vamos a ver otras secciones en las cuales solo coinciden Mateo con Lucas. Cuando Mateo y Lucas coinciden con Marcos es porque Mateo y Lucas están usando como fuente el evangelio de Marcos. Pero cuando Mateo y Lucas coinciden y no hay un texto en Marcos, quiere decir de que ellos están siguiendo una fuente distinta. Esta fuente distinta, que es una fuente de dichos, los dichos del Señor, se le conoce como la fuente Q. Entonces, ¿cuáles son las tres tradiciones que tiene que reunir Mateo? Una tradición gentil cristiana, representa el Evangelio de Marcos, y dos tradiciones judeocristianas. Una que es su propia fuente, que es la fuente M, por decir propia de Mateo, y otra es la fuente de dichos Q, que representan un judeocristianismo. Entonces, de esas tres tradiciones va a ser uso para producir su evangelio. Entonces podemos decir de que cuando Mateo encuentra el evangelio de Marcos, ve que Marcos empieza con un Jesús joven, ¿no? Empieza con su bautismo y tentaciones, y termina cuando las mujeres huyen del sepulcro. Entonces Mateo dice, al evangelio de Marcos le faltan algunos datos. Empieza con un Jesús joven. ¿Por qué no contar la historia de Jesús más hacia atrás? ¿Por qué no contar su infancia, su nacimiento? Es lo que va a colocar en los dos primeros capítulos. Luego, ¿por qué terminar abruptamente con las mujeres que huyen del sepulcro? Va a añadir al evangelio de Marcos la sección de mandato misionero. Vayan y bauticen a todas las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Mateo va a añadir eso al inicio y al final del evangelio de Marcos, ¿no? Otro aspecto es que si bien Marcos subraya las acciones de Jesús, Mateo va a coger esa misma tradición, pero va a añadir también los discursos y va a colocar en boca de Jesús 5 grandes discursos. Podemos ver una alternancia en Mateo entre narración, milagros, básicamente, y discursos. Narración de milagros y discursos. Narración y discursos, que se van alternando en todo el evangelio. Entonces, eso es lo que va a hacer Mateo. Va a ampliar el evangelio de Marcos y lo va a complementar con la información que va a recabar de la fuente de dichos, de la fuente Q. Entonces, de esta forma, Mateo se adapta a una nueva situación, que no es solamente la tradición gentil-cristiana representada en Marcos, también es la tradición judio-cristiana representada en la fuente Q. Eso nos lleva a pensar de que en la iglesia de Mateo hay dos grupos. El grupo gentil cristiano, que son los gentiles que van a aceptar a Jesús como su Salvador, que tenían como tradición el Evangelio de Marcos, y también tenemos a los judeocristianos, que son los judíos que aceptaron a Jesús como el Mesías. Podemos decir pues que la iglesia de Mateo se compone de esas dos grandes tradiciones, la tradición judeocristiana y la tradición gentil cristiana. Y eso podemos manifestarlo, podemos evidenciarlo en la fuente de Marcos y en la fuente de los dichos. Ambas ampliadas y contextualizadas
en lo que se va a producir luego como el Evangelio de Mateo. Entonces ese sería un primer aspecto, cómo Mateo va a combinar ambas tradiciones, la judio-cristiana representada en Marcos con la gente cristiana representada en Q. Ese va a ser un primer intento que va a ser de reunir y consensuar tradiciones distintas. ¿Qué podemos aprender de esto? El primer momento sería de que nosotros debemos saber formar un consenso entre las diversas tradiciones que hay entre nuestros grupos. Ya sea nuestro grupo parroquial, nuestra pequeña comunidad, pueden haber diversas tradiciones, diversas espiritualidades. Lo que debemos hacer es buscar la armonía y el consenso entre cada una de ellas. Porque la parroquia es la presencia de la iglesia, ¿no?, en medio de nuestra sociedad. Es un sector de la iglesia presente en medio de nuestra sociedad. Entonces también debemos nosotros procurar, igual que Mateo, formar esas tradiciones para que también estén en armonía unas con otras y que esa armonía se traduzca también en algo práctico, ¿no? Respetar las tradiciones que hay dentro de nuestras comunidades y consensuarlas para hacer un trabajo armonioso, ya sea nuestro trabajo evangelizador, nuestro trabajo parroquial o en la comunidad a la cual nosotros pertenezcamos. Eso sería respecto de la primera tarea que tiene Mateo, formar el consenso de tradiciones. La segunda tarea es la relación que tiene con el Imperio Romano, con el Estado, y eso es algo que también nosotros podemos aprender. En aquel tiempo estaba presente la idea de que la salvación iba a venir de Oriente. Cuando Nerón se suicida, circuló la leyenda que en realidad no había muerto, sino de que había huido hacia Oriente y que un día él iba a regresar nuevamente a Occidente, a Roma, a tomar el poder. Por eso que muchos consideraban a Domiciano como un Nerón redivivus, un Nerón que había vuelto a la vida. Habían también Flavio Josefo, que es un militar y historiador judío, menciona de que habían esas tradiciones o leyendas de que el poder iba a volver de Oriente. Ese poder que Roma había arrebatado a Oriente, ese poder iba a regresar nuevamente a Oriente. También tenemos otro escritor eclesiástico, por ejemplo, Hegesipo, que es citado por Eusebio de Cesarea, que se menciona que el Domiciano, estando en Jerusalén, llega a encontrarse con algunos descendientes de la familia de Jesús, pero al ver que eran campesinos, no representaban amenaza para Roma. Porque cuando toman la ciudad de Jerusalén, los romanos en el año 70 matan también, pues obviamente, a todos los que eran hijos de los nobles, los aristócratas que podían ambicionar dirigir una nueva revuelta contra el Imperio Romano. Entonces, había esa necesidad de poder eliminar cualquier intento de futura rebelión contra Roma y el intento obviamente de las posibles amenazas frente al Imperio Romano sobre los falsos mesías, los mesías que querían dirigir, ¿no?, al pueblo judío contra Roma. En ese caso, Mateo va a hacer una reprogramación del Mesías. No va a tomar las citas de un Mesías militar que se va a alzar en armas contra Roma. Va a apelar a las tradiciones judías que representen al Mesías como pacífico. Por ejemplo, no es un héroe militar que dirige la guerra, sino que el Mesías carga con nuestras flaquezas, con nuestras debilidades, ¿no? Es un Mesías que entra en un burrito a Jerusalén, como haciendo una parodia o burla de los desfiles militares de aquel entonces, ¿no? Es como un rey humilde que entra a la ciudad de Jerusalén. Entonces, los sabios se equivocaron más bien al aplicar esas teorías, algunos que no eran propiamente de condición judía. Por eso es la urgencia que tiene Mateo en la genealogía de Jesús, presentar que él es precisamente de descendencia davídica, ¿no? Porque los que se habían rebelado en armas no eran propiamente pues de
ascendencia judía, ¿no? Como Menahem no era propiamente judío de nacimiento, sino que se había hecho prosélito judío posteriormente, ¿no? Entonces, o también Simón Ben Yoria, que también se alzó en armas dirigiendo al pueblo judío contra Roma. Entonces, estas profecías sobre que el poder iba a llegar de Oriente conmocionaron la política romana, porque San Justino Mártir dice de que había el oráculo de Istapes en Roma, cuya lectura estaba prohibida, porque precisamente decía que el poder iba a venir de Oriente. Entonces tenemos que había una escena política, una atmósfera política muy convulsionada. Eliminar, por un lado, todos los intentos de rebelión o de alzamiento de Mesías, que era un peligro para Roma, por eso que Jesús va a ser sentenciado por los romanos por considerarse rey de los judíos. Y en cambio Mateo dice no, que las profecías han sido mal interpretadas. El verdadero Mesías ya ha venido y fue Jesús de Nazaret, en el cual se cumplen las escrituras. Por eso que Mateo siempre pone, y esto ocurrió para que se cumpliese la escritura. Y esto ocurrió para que se cumpliese la escritura. Esa es la necesidad que tiene Mateo de demostrar con citas del Antiguo Testamento de que el Mesías esperado ya había llegado en la persona de Jesús, ¿no? ¿Qué podemos aprender nosotros de esa relación o cómo pone en relación Mateo a Jesús frente al Imperio Romano, dando a entender de que obviamente el Mesías no era una amenaza política para Roma? Primero era presentar a los cristianos como buenos ciudadanos. Por eso dice, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. El cristiano también es un buen ciudadano. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto? Lo que va a decir luego más tarde, de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo que nosotros podemos aprender de esa segunda tarea eclesial, estimados alumnos, es que nosotros también debemos ser buenos ciudadanos con nuestra patria, pagar los impuestos, cumplir con nuestras obligaciones religiosas, eclesiásticas y con nuestras obligaciones también civiles. Entonces de esa forma nosotros podemos ser tanto buenos cristianos como buenos ciudadanos también. Y mientras que Marcos lo había puesto en una atmósfera de guerra, porque Marcos escribe en tiempo de guerra, Mateo va a escribir en tiempo ya de paz. Por eso es de que el cristiano puede ser un buen ciudadano, dando a Dios lo que es de Dios, dando a César lo que es del César. Otra consecuencia que podemos sacar de esto, que podemos aprender para nuestra vida diaria, es que debemos conocer también la vida política de lo que pasa en nuestro respectivo país. No solamente debemos vivir por llamarlo así, en una burbuja nada más parroquial, en que solamente vamos a la parroquia, a la iglesia, cantamos, somos un grupo, se termina y regresamos a nuestras labores normalmente. No. Debemos salir de esa burbuja parroquial, debemos también ver lo que pasa en el día a día. Como decía Carvar, un teólogo, el cristiano cada día debe leer la Biblia y el periódico. Con la Biblia iluminamos, reflexionamos las noticias que pasan en el día a día. Debemos conocer nuestra historia local, nuestra historia nacional, en el país en el cual pertenezcamos, y también el contexto internacional. No podemos solamente vivir encerrados en la burbuja solamente de la parroquia o de nuestro grupo eclesial. También es importante conocer el país en el cual nosotros estemos viviendo, ¿no? Y conocer también la historia. Eso significa que no solamente debemos tener la necesidad de conocer la historia de la iglesia, porque acá que estamos viendo el contexto, la situación histórica, social, política de la iglesia cristiana en Siria hacia el año 90. Estamos haciendo como algo de historia. Así como debemos conocer historia de la iglesia, también hay que conocer la historia universal. Hay que conocer también la historia de nuestra nación. Porque también hay una frase muy clásica que dice: el que no conoce su historia está condenada a repetirla. Por lo tanto hay que conocer tanto la historia de nuestro país como la historia también de la iglesia.
y en sentido más local, la historia de nuestra propia diócesis. Es también muy importante. Y por poner el ejemplo en el caso del Perú, ¿no? En el caso del Perú también la iglesia ha hecho su aporte en lo que es la independencia, ¿no? La independencia de nuestro país. Pues es importante conocer también lo que es la historia, tanto la historia sagrada, el Antiguo Testamento, la historia de la iglesia, que corresponde con nosotros como cristianos, y la historia también nacional, ¿no? Hay un historiador peruano, Basadre, que dice, ¿no?, que la separación también entre peruanos iba a ser nuestra ruina social. Pues importante también que nosotros conozcamos las tradiciones no solamente religiosas, sino también las tradiciones que hay dentro de nuestro país. Conocer no solamente las historias, mitos, leyendas de la cosa, sino también de la sierra y también de la selva. De esa forma nosotros vivimos en tiempos en que también a los cristianos se les exige más. No solamente dar razones de nuestra fe, defender nuestra fe católica, sino también dar razones de nuestra fe ante los no creyentes. Y exige un mayor nivel de preparación. Y como ya habíamos dicho, también conocer otras tradiciones cristianas, ortodoxos, protestantes, y también otras tradiciones ya interreligiosas. En este caso, las religiones más cercanas a nosotros, los judíos y los musulmanes. Por lo tanto, así como estamos en esta oportunidad de un diplomado de conocer más sobre el Evangelio de Mateo, en este caso el Evangelio de Mateo que estamos viendo, también nos exige a conocer más. Pero todo esto, como dice queridos alumnos, San Buenaventura, que fue un teólogo, que el conocimiento de esto de la religión y la teología es para llevarnos a ser mejores cristianos, unirnos más a Dios y hacer que los demás también se unan a Dios. Eso también lo intentó hacer a su modo el evangelista Mateo, con su libro escrito, que ahora perdura y que está canonizado, ¿no? Ha perdurado, ha alimentado el alma de cuantos cristianos en estos 20, 21 siglos que tiene la iglesia. También nosotros podamos pues reflexionar sobre nuestro sentido, nuestra pertenencia a la iglesia, nuestra pertenencia a una patria, y también pues asumir ese compromiso de que esos estudios nos tienen que llevar a ¿qué? A unirnos más con Dios y hacer que los demás también se unan con Dios. Eso es lo que es la religión, religar, volver a unir a los hombres con Dios. Bien, entonces resumiendo, en esta ocasión estamos viendo dos tareas eclesiales. La primera, reunir consenso de tradiciones. ¿Qué tradiciones va a unir Mateo? La fuente Q, el Evangelio de Marcos y su propia fuente particular. Y la segunda es la relación con el Imperio Romano. El cristianismo no es una amenaza para Roma, sino que más bien el Mesías no es un Mesías militar, sino que es un Mesías pacífico. Y que el verdadero Mesías ya llegó en la persona de Jesucristo, el cual es nuestro único Salvador. Espero pues que en esta ocasión hayamos podido aprender algo más sobre el Evangelio de Mateo. Muchas gracias por su atención.